El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó este domingo a todo su gabinete ministerial poner el cargo a la orden, a fin de que sean ratificados o removidos como parte de una renovación profunda del gabinete, en momentos en el país se recupera de un prolongado apagón. La información la dio a conocer la vicepresidenta Delcy Rodríguez a través de su cuenta de Twitter. Explicó que se tomó esta decisión a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno. Agregó que con ello se buscan blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza. Maduro había dejado saber el viernes que pronto anunciaría nuevos y poderosos cambios en los métodos del gobierno. No ofreció otros detalles, pero suele realizar cambios parciales en su equipo de gobierno, que en la mayoría de los casos termina siendo una simple rotación de varios de sus colaboradores más cercanos a otras dependencias. La actual vicepresidenta Rodríguez, por ejemplo, ha ocupado varios cargos en el mandato de Maduro, incluyendo la presidencia de la oficialista Asamblea Constituyente, la Cancillería y, desde junio de 2018, vicepresidenta. Este anuncio se da mientras el país se recupera de un apagón que comenzó el jueves 7 de marzo a las 5 p.m. y que en algunas zonas del país había reportes de que persistían las fallas eléctricas hasta el miércoles 13 de marzo. La jornada laboral fue restituida una semana después, el jueves 14 de marzo, pero las actividades académicas apenas se reanudarán este lunes 18 de marzo. Maduro asegura que el apagón se debió a ataques cibernéticos contra Guri, la mayor hidroeléctrica del país, y otras instalaciones, dirigidos por John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca. Igualmente señala a la oposición de haber fraguado un plan para acompañar el apagón con violencia generalizada. Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, fue señalado por el Ministerio Público por saboteo. Expertos ponen en duda la versión oficial y responsabilizan al gobierno del deterioro del sistema eléctrico.